Le agradezco enormemente a Nelly Hernández, nos tome la llamada, vamos a platicar con ella. Ella es educadora en demencia por Alzheimer San Diego. Nelly, qué gusto saludarte una vez más, muy buenos días. Muy buenos días, ojalá que todos se encuentren bien hoy. Oye, fíjate que hoy vamos a hablar efectivamente de un tema de Alzheimer, pero en relación a cómo afecta y cómo entenderlo desde la familia, desde todos quienes integramos un núcleo familiar. Pero fíjate que antes de ello, Nelly, quisiera aprovechar para preguntarle en función de esta condición pues tan particular que estamos viviendo por estas tormentas. Me imagino que también ha de ser un tema complicado, ¿no? Porque si de repente viene una tormenta eléctrica, condiciones climatológicas atípicas, situaciones que están fuera de nuestro alcance, el aviso que hay en San Diego de que Nelly, de que tenemos que estar listos porque pudiera haber inundaciones y pudieran tener que evacuarnos de nuestras casas, debe ser difícil para la familia, pero sobre todo para una persona con Alzheimer que a lo mejor no entiende bien lo que está sucediendo o que no alcanza a captar en el mismo tiempo que nosotros, pues esta situación que, como digo, atípica y que, pues yo me imagino que si nos asusta a cualquiera, con una condición de Alzheimer, pues debe de haber también diferencias, ¿no? Así es, desafortunadamente se puede ser o puede ser más difícil, no nomás para la persona pasando por los cambios de Alzheimer, porque pues ya no tiene la capacidad de reconocer qué de veras está pasando o tratar de entender por qué está pasando. Además, es más difícil porque la persona quizás ya no tenga la capacidad de responder en caso de estas emergencias y para ser hasta más sincera, quizás no puedan entender lo que se necesita hacer para prepararse en estos casos, ¿verdad? Claro. Y sabemos que también pues, puede ser tan difícil para que acepten la ayuda que se les ofrece a veces, porque están quizás perdiendo el reconocimiento de la persona y el rol que está enfocando la persona allí para ayudarle también. Así que esta progresiva del pérdida de autonomía de la persona, pues puede ser difícil en casos así, hasta más difíciles. Sin duda me lo puedo imaginar y es algo de lo que tendremos que seguir aprendiendo. Y justamente y de manera muy natural esto nos lleva al tema que ya tenemos preparado para el día de hoy, sin saber que venía esta tormenta y todo esto, Nelly, respecto a cómo impacta el Alzheimer y las demencias en un entorno familiar, las relaciones interpersonales, Nelly, de los afectados. Pues sabemos que porque vienen todos estos cambios con la persona con, vamos a decir, Alzheimer, la enfermedad, o algún otro tipo de demencia también, sabemos que la persona va perdiendo sus capacidades, ¿verdad? De cuidarse, alimentarse, vestirse, darse su aseo personal. Y cuando todo esto está pasando, sabemos que puede ser difícil para los familiares, número uno, porque no tienen quizás entendimiento de cómo controlar la situación o cómo de veras apoyar a la persona familiar. Además, tenemos que recordar que pues, la dinámica está cambiando de modo que si somos el familiar que queremos dar el apoyo, pues no es tan fácil también a ver mirar nuestro ser querido, un familiar, y ya no nos reconozca. ¿Y cómo vamos a tener esa comunicación como la hacíamos tan fácilmente antes? Así es que miramos que esas necesidades que va teniendo la persona que tiene Alzheimer, a veces como familiares no sabemos cómo apoyarlos o cómo tratarlos. Y ahí empieza a tener los problemas no nomás entre personales, pero comienza a afectar la familia y Claro. también con los cambios.
Nelly, quiero seguirte preguntando algunas cosas de todo esto, pero si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausita para volverte a marcar porque la llamada se nos está cortando y no te entendemos bien. Estamos platicando esta mañana con Nelly Hernández, educadora en demencia por Alzheimer San Diego. Usted sabe que el Alzheimer y las demencias pues afectan profundamente a las familias, desdibujan estos recuerdos compartidos, esto afecta a los lazos afectivos, estas enfermedades, como ya nos los ha platicado Nelly en participaciones pasadas, pues demandan mucha paciencia, comprensión y un cuidado constante, de hecho permanente, de personas con Alzheimer. Y estamos platicando esta mañana de cómo se transforman estas dinámicas familiares. Ya está Nelly de regreso en la línea y te quería preguntar, Nelly, para continuar con este tema. Entendiendo esto que estaba diciendo de que estas enfermedades demandan mucha paciencia, comprensión y cuidado constante o permanente, justamente hablando de los cuidadores familiares, ¿cómo pueden mantener esta conexión emocional, este asunto por ejemplo, los recuerdos con sus seres queridos, a pesar de estos cambios cognitivos que presentan? Digo, recuerdos entre comillas, porque sabemos que esto es justamente parte de lo que se ve afectado, pero ¿cómo pueden los cuidadores familiares tomar medidas y prepararse? Los cuidadores familiares, lo mejor que les puedo sugerir es que mientras puedan y cuando puedan, traten de seguir teniendo conversaciones con la persona. Y si la persona ya está más avanzada en la enfermedad, pues trate de saber o hablar con alguien que conozca cuáles fueron sus preferencias, cuáles son las actividades que le llamaban la atención a la persona pasando por los cambios, porque todavía podemos incluir esos tipos de actividades para tener esa conexión con la persona, pero además de eso, recordar que el cuidador también puede o debe de cambiar sus expectativas, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona antes le gustaba salir al jardín o plantar flores, y ya no tienen la capacidad de realidad hacer todo esto, pues hay que compartir, aunque sea una foto de una flor o traer una flor que la persona pueda oler. Algo que todavía podemos tener esa conexión de algo de preferencia con la persona. De veras, en realidad se incluye tanto conversación o tratar de entender, repito, las preferencias que tenía esa persona para uno poder modificar el modo que puede conectarse de algo que le traiga la atención, que le traiga gusto, que le traiga una plática, ya sea con sus ojos, o el modo que se pueda todavía comunicar. Así es el modo que seguimos conectando. Y por todo quiero recordarles que una cosa que siempre nos conecta unos a otros es el uso de la música, porque la música es la última cosa que quizás todavía la persona puede recordar, o no necesariamente recordar, pero tener esa conexión, o oír por música, o tener ese gozo que sentía en el ritmo que escucha. Así es que eso es una manera que se puede conectar uno todavía con la persona, porque va a perder algún punto la capacidad de hablar como lo hace, pero seguimos comunicándonos de un modo o de otro, ¿verdad? Claro, Nelly, casi se nos acaba el tiempo. Para una próxima ocasión, a ver si podemos platicar un poquito acerca de las investigaciones y ensayos clínicos sobre el Alzheimer en la comunidad hispana, particularmente aquí en San Diego. Pero antes de despedirnos, platícanos, por favor, algunas de las próximas actividades de Alzheimer San Diego que tengan para la comunidad. Mire, comunidad que nos está escuchando, invite a alguien más también que sepa. Pueden unirse con nosotros en el cafecito con Alzheimer, donde estamos en persona hablando de la demencia de nuestras familias, compartiendo historias. Estamos en la biblioteca de San Isidro el 6 de febrero, que cae un martes. Estamos en la biblioteca de Otay Mesa y Nestor el miércoles 28 de febrero a las 10 de la mañana. Si no está seguro, comuníquese con nosotros al 858-492-4833
844-4400. Allí podemos compartir cómo puede recibir usted la información para que se reúna con nosotros o que lo comparta con alguien más en nuestra comunidad, ¿verdad? Porque ya sabemos que juntos podemos más y hay que seguir educándonos. Esas son algunas de las actividades más próximas, pero se puede comunicar a Alzheimer San Diego al 858-492-4400 o también le vamos a compartir su página ALZSD, o sea, ALZ como de Alzheimer y SD de San Diego.org, /clases, y ahí va a haber más información. Nelly, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y que todo esté bien con estas lluvias allá en San Diego. Seguimos en comunicación. Buen día. Buen día. Adiós. Gracias. Es Nelly Hernández, educadora en demencia por Alzheimer San Diego.